El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que es muy frecuente. Nosotros decimos que en Villegas estamos en área endémica. Eso quiere decir que siempre estamos en riesgo de sufrir el síndrome urémico hemolítico. Es una enfermedad que afecta principalmente a niños, pero no quiere decir que no pueda afectar a adultos. Desde los 5 o 6 meses en adelante hasta más o menos los 5 o 6 años pueden presentarse casos graves de síndrome urémico hemolítico, porque como toda enfermedad hay casos leves que se pueden controlar y que pueden resultar bien las situaciones clínicas, y casos que pueden ser muy graves con riesgo de vida. Actualmente lo que sucedió fue que en Trenquelauquen se detectaron 2 casos, uno en un niño de 1 año y medio y el otro en un señor de 25 años. En general es una enfermedad que comienza luego de la ingesta de un alimento que está contaminado con una bacteria. Esto es diferente a una intoxicación alimentaria, porque cuando uno se intoxica con algo, se intoxica con un alimento en el que se ha producido una toxina bacteriana en general que afecta a varias personas que ingieren la comida. En este caso lo que uno ingiere es la bacteria. ¿Y por qué la ingiere? Porque la bacteria no está viva dentro del alimento. Entonces, todo lo que nosotros podemos hacer es tomar todas las medidas preventivas para no ingerir esta bacteria. Ahora bien, esta enfermedad genera un cuadro de diarrea muchas veces, decaimiento y con muchas alteraciones en el laboratorio que nosotros empezamos a buscar en un paciente que está muy decaído, pálido, que se manifiesta clínicamente con anemia y que comienza o no, porque puede ser casos en los que no, con deposiciones. Deposiciones son las cacas con sangre. Esto es algo que a su vez acá en esta zona pasa mucho, que los niños empiecen con diarrea y que al segundo o tercer día te llama el papá y te dice, doctora, empezó con caca con sangre. Bueno, si bien hay un montón de nenes que tienen deposiciones disentéricas, que así es el nombre que se le da, no quiere decir que todos vayan a tener un síndrome urémico, pero en esos casos van a ver que los pediatras nos movilizamos un poquito más, pedimos un laboratorio de sangre, pedimos un coprocultivo, que son los 2 estudios que habitualmente nos sirven y nos acompañan muchísimo para el diagnóstico y el seguimiento. Pero así, básicamente un niño que empieza con un cuadro, puede ser como solapado, que confunda como con una gastroenteritis y que empieza con deposiciones diarreicas. ¿El mismo síntoma para el adulto, como en este caso este hombre de 25 años? El mismo síntoma. De ahí en más uno activa, además del tratamiento que va a recibir el paciente que está enfermo, un montón de otras cositas que hay que hacer, porque es una enfermedad de denuncia obligatoria. Eso quiere decir que se notifica por escrito y vía fax a la región sanitaria, y ellos empiezan toda una serie de investigación. También se trabaja conjuntamente con bromatología. ¿Por qué? Porque uno tiene que detectar lo más inmediatamente posible cuál puede ser el alimento que está contaminado. Concretamente, ¿hay algún alimento en particular, carnes, verduras, huevos, etcétera, sí, que pueden ser propensos a ser transmisores de esta bacteria? Exactamente. Lo que la genera es una bacteria que se llama Escherichia coli, que es el tipo 0157. Muchas veces, no nos tenemos que confundir, porque esta bacteria muchas veces la manejamos en otros diagnósticos, en infecciones urinarias, pero bueno, es este serotipo específico el que genera el síndrome urémico hemolítico. Es una bacteria que es lábil a la temperatura, entonces uno tiene que matarla con una buena cocción o evitando, por ejemplo, la manipulación de verduras crudas. Entonces, por ahí los errores frecuentes que se producen es que uno con el mismo cuchillo corta una verdura, corta la carne primero, se contamina y después corta una verdura cuando está preparando el alimento en casa, o que manipula y pone a cocinar, por ejemplo, hamburguesas caseras, que es algo muy común. Siempre va relacionado con las comidas rápidas por esto de la hamburguesa. Las hamburguesas en general se hacen con carne picada, que si no están bien cocidas, la parte central queda cruda. Y en ese lugar es donde se aloja, que no llega a morir la bacteria porque no se llega a cocinar a altas temperaturas, entonces ahí se produce el contagio. Entonces uno tiene que tender a que todo lo que sea alimento, sobre todo para los niños menores de 5 años, tiene que estar siempre bien cocido. Es más, es muy simple, la mamá debe cortar, por ejemplo, si estás haciendo una hamburguesa y hiciste algo casero o compraste, cortarla y ver que esté bien cocida. Igual hay que evitar que coman hamburguesa. Nosotros no tenemos lugares de hamburguesa rápida como en otras grandes ciudades, pero ese lugar por ahí no es lo más recomendable para los nenes chiquitos, ¿sí? Porque además, por ser chiquitos, no se van a defender de la enfermedad del mismo modo que uno grande.
¿Cuáles son las consecuencias no tomado a tiempo que esto puede llegar a tener o las secuelas, si es que existen, que puede llegar a dejar? Sí, el síndrome urémico hemolítico principalmente, como que lo que uno más teme, es la insuficiencia renal que puede generar, porque afecta inmediatamente los riñones, en el caso de que avance la enfermedad, y bueno, y el niño empieza con una situación en la que no orina, en anuria, y a nosotros nos obliga a activar rápidamente derivaciones y se pueden lesionar los riñones de manera permanente. O sea, esa insuficiencia renal que comienza como transitoria puede terminar siendo crónica. Esas son las principales secuelas, pero puede afectar sistema nervioso central, dando convulsiones. Estoy hablando en un caso avanzado, Fernando, no en un inicio. Disturbios metabólicos, deshidratación, o sea que es algo que necesita la consulta inmediata al médico y un seguimiento estricto, ¿sí? Hay muchos casos que se pueden manejar acá en Villegas, pero hay muchos casos que no hemos podido manejarlos acá por una cuestión de complejidad. Estamos ingresando en un cambio de temporada en materia climática. ¿Hay algún momento del año, alguna estación del año que sea más propensa que otra para que podamos llegar a contraer esta bacteria? Sí, en realidad es en los meses que como más calurosos, se da más como en época de primavera, pero bueno, viste que el clima últimamente está cambiando un poco y en esta época, como están fuera de tiempo, se da la alerta por estos dos casos que pasaron en Trenquelauquen, que se detectaron. Pero bueno, sí, siempre va relacionado un poquito con el tiempo, pero en medicina nada es exacto. Así que estos dos casos, por más que estén fuera, nos alertan en este momento. Bien, para cerrar, es una cuestión casi lógica. Ante la menor duda, sin entrar en pánico, sin crear una psicosis, consultar al médico. Por supuesto, no es lo mismo para una mamá cambiar el pañal de un bebé. Vos imaginate que te estoy hablando de nenes de 5 o 6 meses en adelante y que tenga una deposición con sangre, bueno, es tremendo. No asustarse, no es algo que tengo que salir corriendo al médico, pero bueno, te preparás, te vas a ver al doctor, se evalúa al niño y el pediatra es el que determina si hace falta seguir con algunos estudios, ¿sí? Es importante no medicar nunca a los chicos, sobre todo si pasa esto, ¿no? Porque en los casos de diarrea siempre hay como un montón de remedios caseros que andan dando vueltas, pero no, con los niños no. En todo caso, si tenés algún remedio casero, primero lo discutís con el pediatra y se ve qué puede hacer mal, qué puede ayudar, qué no puede hacer daño, aunque sea. Pero siempre la consulta ante alguno de estos síntomas debe ser con el pediatra de cabecera, por supuesto.